grabar a partir de ahora y ya se está transmitiendo en directo por Facebook además. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso, les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del seminario Transdisciplinas pandémicas, metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus, a cargo del doctor en bioquímica, escritor y activista de la disidencia sexual, Jorge Díaz. Así es que bienvenido Jorge, bienvenidas a todos y todas, y ahora tienes la pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Espero estén bien en este día un poco frío, al menos acá en Santiago, no sé cómo serán en donde ustedes están. Qué bueno que estemos acá reunidos, reunides en este día para la segunda sesión de este seminario sobre metáforas pandémicas, virus y disidencia sexual. Voy a compartir pantalla. Ya, creo que se ve. La semana pasada, que fue la primera sesión, hablamos un poco acerca del por qué hablar sobre una teoría de disidencia sexual y cuáles serían sus lugares de conexión con los contextos sociales. Pero también hicimos una pequeña genealogía del inicio de la historia de la genética, partiendo por Mendel y terminando por investigaciones que vinculaban la expresión de los genes con un comportamiento como la homosexualidad, por ejemplo, para romper el paradigma de lo que se denomina un esencialismo o un reduccionismo genético, en el cual solamente tendríamos, la idea del reduccionismo es que cada comportamiento de las personas estaría codificado solo en un gen. Entonces, al momento de estudiar este gen, nosotros podríamos entonces pensarnos casi que como máquinas que tendríamos efectos dependiendo de la activación o no de ciertos genes. Sin embargo, nos dimos cuenta que muchas investigaciones contemporáneas han puesto en tensión esta idea de que un gen es igual a un comportamiento, y que en general lo que nosotros sabemos como un fenotipo, que son las características físicas, los comportamientos de los individuos, es la interrelación entre la información genética que cada uno y cada una tiene, pero también en su correlación con el medio ambiente. No es aislado del medio ambiente, ni tampoco podríamos reducir todo a buscar un gen y que a través de ese gen podríamos entender una explicación de un comportamiento. Es decir, hay ciertas prácticas sociales que no están necesariamente codificadas en los genes, pero también existen otros tipos de vinculación de la genética, que particularmente se llama la epigenética, que quería partir con ese concepto para continuar por lo que hoy día vamos a hablar. Porque también surgió una pregunta que me mandaron durante la semana, que le dije a la compañera que le iba a responder hoy día, y además también otras amigas me preguntaron por este tema de la epigenética. Entonces quería partir con eso, explicándolo un poquito más, para después ir a hablar principalmente sobre metáforas biológicas y sobre lo que se consideraría una transdisciplina o una metodología transdisciplinaria, como alguna de las bases. Que también es una metodología que está en desarrollo, es una metodología que como les digo, está en desarrollo, pero no está acabada, ni tampoco hay tantos ejemplos de investigaciones que han dado fruto transdisciplinario. Pero sí hay muchas personas que han estado pensando sobre cómo abordar esto y de qué manera podemos hablar con otros y con otras y establecer resultados,
conexiones, formas de conocimiento a partir de la interrelación entre distintas disciplinas. En un contexto donde la academia lo que hace finalmente es que ultra especifica los conocimientos, y esta ultra especificación de los conocimientos es muy importante porque nos va dando pistas sobre cómo aproximarnos a los fenómenos, pero al mismo tiempo nos aísla, porque nos hace construir un lenguaje tan específico que se hace a veces imposible dialogar con otros y con otras si es que no están las bases del conocimiento en el cual se quiere establecer. Pero siempre se puede. El punto es que también, como lo vamos a ver, tiene que ver muchas veces también con una suerte de capitalismo académico, de publicar, de que la información esté disponible rápidamente, y las investigaciones más transdisciplinares requieren de otro tiempo. Entonces también hay ciertos ejemplos que no tienen que ver necesariamente con la academia, sino que con algunas investigaciones artísticas principalmente que han utilizado esta transdisciplina. Como ustedes recordarán, y si no lo recordamos de nuevo, hay un dogma básico de la biología celular y molecular que dice que está el material genético que nosotros conocemos en la actualidad, que se llama el ADN o el RNA, que son dos clases de material genético, que estas son moléculas que están dentro de la célula, principalmente en el núcleo. Pero también hay otros organelos, que son estas estructuras que están dentro de la célula, que también tienen genes, como por ejemplo las mitocondrias, que son las encargadas de la producción de energía vital para la célula. Pero en general el dogma es que desde este DNA, o ADN, DNA en inglés, pero en español es ADN, se hace una copia de este DNA a una molécula de RNA, que es otra molécula pero más simple, y esta molécula está en el citoplasma, sale del núcleo y llega al citoplasma, y después de este RNA se produce una traducción hasta la formación de una proteína. Como decíamos la otra vez, las proteínas son macromoléculas que en general tienen muchas funciones en el cuerpo, pero una de sus funciones más importantes son estructurales. Por ejemplo, el pelo, la piel, son proteínas estructurales. También las enzimas, las que producen, por ejemplo, que nosotros podamos comer algo y que desde ese bolo alimenticio que nosotras comemos hasta que lleguen los nutrientes de ese alimento a la sangre, hay muchas moléculas que tienen que degradar este proceso. Y este proceso de degradación generalmente lo hacen unas moléculas que se llaman enzimas. Y las enzimas también son proteínas. Entonces las proteínas, o por ejemplo un huevo, cuando uno come un huevo es principalmente proteína. Son estas moléculas estructurales que a su vez, para que existan, es el resultado de una información que está contenida en un gen. Como sabemos, los genes están en el DNA. Voy a pasar. Entonces la otra vez nosotros dijimos, como para poder rastrear una pequeña genealogía de la biología, que en general sabemos que las características físicas, que es lo que se denomina en general el fenotipo, por las características físicas, son la interrelación entre el genoma que tiene cada persona, es decir, los genes que uno tiene, pero más la interacción con el medio ambiente. Pero uno se pregunta, ¿cómo se correlacionan los genes con el medio ambiente? Y ahí existe lo que nosotros denominamos como la epigenética, es decir, que de alguna u otra manera este medio ambiente impacta en los genes para cambiar su forma de lectura. Tenemos que pensar la genética siempre como un libro. Todos nuestros genes de alguna manera, de hecho, son letras. Las moléculas que componen el DNA son letras, se denominan adenina, citosina, guanosina, timidina, que son bases nitrogenadas, moléculas que son una base nitrogenada, un grupo fosfato, y también hay un azúcar ahí metido entre medio. Y estas moléculas es A, T, C y G. Ese es en el DNA. Entonces tenemos que pensar que este libro, que sería nuestro DNA, uno puede tener las letras y uno puede tener las palabras, pero uno tiene que aprender a leer este libro, que es muy distinto que haya letras a que uno sepa leer esas letras.
que eso fue un gran avance dentro de la historia de la genética, porque por mucho tiempo se pensó que una vez que se codificara el genoma, es decir, saber cuáles son los genes que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo, se iba a poder, ahí iba a ser la panacea y íbamos a tener la explicación, por ejemplo, a todas las enfermedades. Pero nos dimos cuenta que no es así, que mucho de este material genético había que aprender a leerlo de otra manera, porque mucho de este material, más que codificar a proteínas, que es lo que se pensaba antes, que todo este material iba a codificar a proteínas, mucho de este material no codifica proteínas, sino que al parecer tiene efectos regulatorios sobre los otros genes que sí producen proteínas. Quiero poner mi... Entonces, se ha hablado actualmente como del dark side of the human genome, que como el lado oscuro del genoma, porque por un lado tenemos los fenotipos, como vemos acá, que son este espectro de arco iris, que son los distintos fenotipos, las distintas características físicas. Hay un desarrollo que ocurre ahí y está el genotipo que son las características genéticas. Algo pasa entre ese genotipo hasta la producción de un comportamiento, por ejemplo. No es directo, no es lineal, sino que hay un efecto del desarrollo y del medio ambiente que tiene que ver con esto. Aquí tenemos una explicación muy sencilla de cómo está compactado el DNA, y también la otra vez yo le hacía llamado la atención, cómo también en general son las gráficas de la ciencia. Generalmente siempre cuando ponen aquí, por ejemplo, aquí vemos a un hombre, siempre ponen a este hombre como muy musculoso, y siempre es masculino, para poder hablar como de la referencia. Siempre la referencia es un hombre musculoso, no sé por qué, pero generalmente tienen estas estéticas la ciencia. Aquí vemos también la mirada ultra masculina que tenemos siempre para estudiar, pero cuando uno está, al menos yo cuando estudié biología y después el doctorado, en general uno necesita aprender mucha información, entonces uno se da el tiempo para hacer un cuestionamiento a esta estética. Pero es importante hacerla porque es finalmente la manera en la cual se transmite el conocimiento. Entonces tenemos aquí esta hebra de DNA, como se ve acá. Esta hebra de DNA después se compacta. Tenemos que pensar que es una lana muy larga, pero que tiene que después entrar en cada célula de nuestro cuerpo, tiene que entrar una cantidad impresionante de material genético. Entonces lo que hacen es que se van sobreenrollando y generando estructuras. Entonces aquí vemos cómo se genera los nucleosomas, que son estructuras súper enrolladas, después la cromatina, y después esta cromatina se generan en los cromosomas, que son estructuras un poco más densas, pero donde está toda la información genética. Una de las cosas que fue muy interesante entender en el proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto que se financió en Estados Unidos por una empresa que se llamaba Acelera Genomic, porque ellos decían, nos codificamos todo el genoma humano y tenemos todas las pares de base, tenemos todas las letras del genoma de una persona, vamos a poder entonces entender cómo ese genoma se produce a las proteínas. Entonces, si hay alguna enfermedad muchas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, las enfermedades como el cáncer, son enfermedades que tienen que ver con aberraciones de las proteínas. Las proteínas se producen de manera aberrante, no de la manera normal. Entonces, lo que se quería pensar, se quería pensar, era que entendiendo y leyendo todo el material genético íbamos a encontrar los sectores donde estaban estos errores. Y al encontrar esos sectores donde están estos errores, se iba a poder entonces arreglar ese error. Sin embargo, tenemos que pensar que, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un universo. Tenemos que pensar que el universo es todo el DNA, pero lo que está envuelto en un círculo rojo, solamente esa cantidad de información es la que se produce a proteínas. Y todo lo demás no produce proteínas. Y eso fue un gran problema, porque nos dimos cuenta entonces que una porción muy pequeña de todo el material genético es el que finalmente se produce proteínas. Y como les comento, a veces voy a ser un poco repetitivo, pero para que vayan quedando más claro la idea, en general muchas enfermedades, patologías, que son lo que más les importa a los científicos estudiar, se producen por proteínas aberrantes. Pero ¿qué hacemos
si nos damos cuenta que tenemos tanto material, pero solamente un 2% de ese material se produce a proteínas? ¿Cómo entonces explicamos las enfermedades si en verdad es muy poco de toda esa información la que se produce a estas proteínas aberrantes que estábamos esperando? Por mucho tiempo se pensó que todo el otro DNA se denominó un DNA basura, porque no se sabía para qué era y se decía que era un DNA que era basura. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que todo este otro material genético que no codifica para las proteínas está involucrado en la regulación de esa poca cantidad que produce la proteína. Entonces habría que estudiar no necesariamente los genes que producen las proteínas, sino que estudiar los genes o el material genético que regula a esta poca cantidad de genes que expresan la proteína. Esa es un poco, de ahí proviene, por ejemplo, un poco la idea de la epigenética, que hay otros genes que son regulados por el medio ambiente y que esta regulación que ocurre por el medio ambiente tiene cambios luego en esos genes que codifican a proteínas, y esos cambios muchas veces son cambios químicos o físicos, son modificaciones químicas. Aquí tenemos un esquema en el que, por ejemplo, dice que unos son los genes nucleares, los que están en nuestro núcleo, y otros son los genes de las mitocondrias, que las mitocondrias son estos organelos que están en nuestras células, que son los encargados de producción de energía. Es muy importante la mitocondria porque tiene entonces una cantidad de genes que se producen de manera autónoma. Y también, en general, sabemos que las mitocondrias que tenemos nosotros, todo el mundo, son las mitocondrias que provienen del ovocito. Entonces se habla muchas veces de la EVA mitocondrial. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese concepto, la EVA mitocondrial. Porque las mitocondrias que nosotros tenemos provienen de la línea materna. El espermio, una vez que entra al ovocito y ocurre el proceso de singamia y fecundación, no aporta con mitocondrias. Entonces las mitocondrias que se van desarrollando son las mitocondrias maternas, entre comillas, aunque no necesariamente los ovocitos están pensando que son madres o que son padres los espermios, no. Pero se utiliza ese lenguaje, también ahí vamos a ver cómo este lenguaje de la familia o el lenguaje heterosexual está tan improntado que se habla, por ejemplo, de la EVA mitocondrial, porque las mitocondrias que todos nosotros y nosotras tenemos provienen de la línea materna. Así a uno le enseña, pero no necesariamente son madres. Y aquí nosotros, por ejemplo, vemos que en el DNA nuclear, lo que está en rojo más oscuro, como un marrón, son las que codifican a proteínas. Entonces, si se dan cuenta, es una cantidad muy pequeña de genes que codifican a proteínas. En cambio, por ejemplo, hay uno que dice que es como un celeste más claro, y al lado dice transposón. ¿Por qué? Porque hay sectores del DNA que se mueven, que saltan. De hecho, es muy interesante eso, porque son sectores del DNA que lo que hace es que van saltando, y al saltar cambian el marco de lectura. Entonces, regulan la expresión genética. Tenemos que pensar que, por ejemplo, aquí tenemos bueno, aquí tenemos cómo se compacta el DNA, pero aquí vemos cómo están, esto, por ejemplo, es la codificación del DNA. Tenemos aquí que dice G, T, A, T, 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 T. Esto es lo que se hizo en el proyecto de Genoma Humano. Cuando tomaron el material genético de alguien, lo fueron a secuenciar y les dieron este material que vemos acá. Pero la gente dijo, ¿qué hago con este material que veo que son puras letras repetidas, letras que tienen otros órdenes? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo podemos leer este libro? O sea, leer es muy distinto a entender algo, o cómo podemos construir palabras. Y nos hemos dado cuenta entonces que a veces el medio ambiente lo que hace es que modifica químicamente alguno de estos sectores del material genético, y al modificarlo químicamente hace que cambien las formas de lectura. Entonces, por ejemplo, uno lee que dice A, T, A, G, A, C. Pensemos que, por ejemplo, esto es un sector que va a iniciar la producción de una proteína. Pero si el medio ambiente, por ejemplo, hace un cambio, una modificación química en la C, que esto partía C, T, A, G,
y hace una modificación en la C, que es esta letra que está acá, cuando ocurra toda la maquinaria que quiere transformar este material genético en proteínas, como decíamos al inicio, ya no va a poder leerlo desde la C, porque esa C va a estar modificada. Entonces, al estar modificada, ahora no se va a producir esa proteína que pensábamos que se iba a producir, porque no es la misma información. Al no ser la misma información, se puede producir una proteína aberrante o se puede producir otra proteína. Entonces, ¿cómo entendemos la epigenética? Como el medio ambiente impacta sobre los genes cambiando su organización, cambiando su marco de lectura, porque también así se habla en esto, marcos de lectura, al igual que en la literatura. Entonces, una compañera me decía si se podía entender la epigenética también desde la literatura, en el sentido de que estos son letras, al igual que los textos, y que el medio ambiente también puede tener efectos sobre el cambiar estas letras, cambiar esta lectura. Y claro, puede ser una interesante metáfora para poder entender la literatura, como también los contextos de producción pueden ir cambiando las letras, los textos, o pueden desorganizar las palabras. Aquí yo les pongo, por ejemplo, acá abajo hay una citosina, que es una de las bases nitrogenadas, y si se dan cuenta, una citosina después tiene una molécula que se llama metilo, que es un carbono y 3 hidrógenos, y esta metilación puede hacer que se inactive este sector. Entonces tenemos que pensar que hay una maquinaria química que va a entrar aquí, por ejemplo, y todo este sector de material genético se va a producir una proteína, pero si está esta modificación química, que puede ser que puede ocurrir por cambios en el medio ambiente, por ejemplo, va a impedir que se genere esta proteína. Y eso es lo que se denomina. Entonces, cuando nosotros decimos que un fenotipo, unas características físicas que tienen los individuos, no necesariamente tienen que ver directamente con un gen, ¿sí? Porque por mucho tiempo se pensó ya, si existe, por ejemplo, el gen de la homosexualidad, y estamos en un contexto homofóbico en general en el mundo, más la ciencia, se va a querer entonces encontrar este gen para sacarlo, para modificarlo, y para que después no nazcan personas homosexuales. Pero cuando se hizo cierto análisis, se dieron cuenta que no existía solamente un gen que determinara la homosexualidad, pero sí que habían variantes que podían tener podría el medio ambiente impactar sobre ciertos genes. Es de alguna manera eso es lo que quiere decir la epigenética, como el medio ambiente igual tiene un impacto sobre los genes, y al impactar sobre los genes después vamos a poder entender ciertos fenómenos. Lo que no se sabía sí es que esto podía ser heredado. Eso es muy interesante porque se pensó que podía ocurrir cambios en la estructura del DNA, pero no se pensaba que estos cambios podían heredarse. De hecho, han salido algunos artículos que se han hecho, sobre todo investigaciones en algunos animales. Se han hecho algunos en humanos, pero muy pocos todavía. Es un ámbito y un campo de estudio de la epigenética que está muy en boga, y hay muchas investigaciones que se están haciendo en este momento para poder entender esto de la epigenética. Y por ejemplo, como yo digo que estos son cambios que tienen que ver con el medio ambiente, hay algunos artículos que están hablando de cómo, por ejemplo, la epigenética, los traumas que puede haber recibido alguna persona se pueden heredar a los hijos. Y eso se ha visto, por ejemplo, con algunas personas que han estado en guerras mundiales y que han iniciado una depresión, por ejemplo, y esta depresión después se transmite, al parecer, a los hijos. Entonces es muy complejo esto, porque sería entonces pensar que los genes también, que el medio ambiente podría sí estar impactando en la construcción de ciertos comportamientos, y estos comportamientos podrían ser heredados. Eso es toda una forma de discusión también. Por ejemplo, se han hecho correlaciones, personas que han estado en contextos de mucha violencia y que después, por ejemplo, tienen más propensión a tener tumores. Puede ser que este medio ambiente hostil haya tenido un efecto a que después estas personas tengan más tumores, y lo terrible sería que esto podrían heredárselo a sus hijos. Pero todo esto es un campo de estudio todavía. Pero existen todas estas teorías de que se podría explicar mucho de los comportamientos a partir de la epigenética. Esto lo que nos habla de alguna u otra manera es que necesitamos de una interrelación entre distintos ámbitos del conocimiento para poder explicar fenómenos como los comportamientos.
que los comportamientos no podemos quedarnos solamente en la epigenética, ni tampoco podemos quedarnos solo en la genética, sino que también tenemos que ir pensando cómo este diálogo, de hecho ya solamente haber pensado que el medio ambiente tenía impacto en los genes, que es algo nuevo, tuvo que ver también con darse cuenta socialmente de, por ejemplo, cómo en ciertos contextos políticos represivos, por ejemplo, después las personas desarrollaban patologías, pero quizá nadie se había dado cuenta de esto antes, porque los científicos a veces solamente viven en sus muestras, en sus laboratorios, ni siquiera saben a veces de dónde vienen o para qué finalidad están ocurriendo este tipo de muestras, o no ven pacientes, sino que ven muestras. Entonces se pierde, como lo que hemos hablado ahora en la pandemia, se pierden historias, se pierden fenómenos sociales que están asociados y solamente se ven números, se ven curvas, se ven cantidades, se ven materiales genéticos, pero no se entienden las historias personales, que eso también puede ayudarnos a interpretar de mejor manera nuestros resultados. En general, la ciencia se basa en un método científico, que nosotros sabemos que este método científico, como está acá en este esquema, en general tiende a ser un esquema bastante lineal. Siempre se habla que, por ejemplo, primero está la observación de la realidad para construir conocimiento, porque una de las maneras de construir conocimientos es a través del método científico, que es un método que se ha ido desarrollando a partir de los años. Y, por ejemplo, a mí me pasó que yo trabajé como 2 años con comunidades de personas ciegas para hacer un libro que realicé con una fotógrafa que se llama Paz Errázuriz. Y a mí me hizo como cuestionarme principalmente el método científico, porque sabemos que el método científico produce el conocimiento, pero ¿qué pasa cuando una persona no puede observar o no puede ver la realidad? Inmediatamente nos damos cuenta que hay un gran grupo de personas que están expulsadas de la posibilidad de construir conocimiento porque no pueden observar. Y la lógica contemporánea de la producción de conocimiento es una lógica ocular céntrica, es decir, todo pasa por la mirada. De alguna u otra manera, la mirada es la que construye realidad en el contexto actual. Pero también sabemos que cada uno de nosotros y nosotras mira el mundo desde distintas ópticas. Yo hablaba la vez anterior de un biólogo que se llama Humberto Maturana, un biólogo chileno, que él dice que en el acto de conocer, uno siempre conoce con un mundo en la mano. Es decir, uno nunca conoce desde nada, desde cero, sino que uno conoce desde sus experiencias, desde su vida, desde sus creencias. Y también hablábamos la otra vez que, por ejemplo, Mendel, que es el padre de la genética, era un sacerdote. Entonces la genética también nace desde los ojos de un sacerdote, que aunque queramos o no, esta supuesta objetividad, que es la objetividad científica, quizá puede ponerse en cuestión frente a este tipo de situaciones porque un laico no mira la realidad igual que un religioso. Entonces, ya tenemos de partida, cuando comenzamos a estudiar esto de los genes y las primeras personas que hablaron de los genes, como por ejemplo Mendel, ya tenemos una predisposición a mirar la realidad. O sea, tenía que existir un plan divino pretrazado que además tenía ciertas características numéricas, porque también sabemos que siempre se ha dicho, la iglesia siempre ha dicho que Dios habla a través de los números, porque los números son perfectos, las ecuaciones, siempre se habla de esta idea de que Dios habla a través de los números, porque además el sistema numérico que nosotros tenemos es un sistema binario. ¿Cómo entonces se construye este conocimiento? Se toma esta observación se pone en cuestión, luego genera una hipótesis, y esta hipótesis después se realizan los experimentos, se llegan a conclusión y se publican estos resultados, ¿no es cierto? En general vemos que es una realidad bastante lineal. Y una cosa que no se cuestiona y que no se preguntan tanto, tiene que ver con cómo se comunican los resultados. En general, en la etapa, ahora, en la actualidad, en las universidades principalmente es donde se produce conocimiento, y también esa otra crítica que también se piensa que el conocimiento solo se produce en la universidad cuando hay muchas otras maneras de producción de conocimiento. De hecho, vivimos también ahora en la pandemia que la universidad hay gente que estudia modelos de crisis.
Y vimos, por ejemplo, en la pandemia que había una memoria somática, había una memoria corporal de las comunidades más pobres del país para generar rápidamente ollas comunes, que era una práctica que se realizaba principalmente durante la dictadura, se realizó muchas ollas comunes, pero hay algo ahí, hubo algo ahí de un conocimiento corporal que rápidamente se activó en el cuerpo y en la organización y se generó. Ahí yo veo, por ejemplo, que también hay conocimientos en las ollas populares, hay conocimientos en muchos otros espacios, pero en general está esta idea de que solo el conocimiento se construye a partir del método científico. Y una de las cosas que a mí me parece fundamental poner en cuestión es cómo se comunican los resultados y a quién se comunican los resultados. En la actualidad, por ejemplo, yo soy un investigador que trabajo con fondos estatales, con becas que da el Estado para poder hacer las investigaciones, y después a mí solo el Estado me pide que yo esta investigación la publique en un artículo que además se escribe en inglés, esa otra cosa, que en general el conocimiento se publica en inglés y no en otro idioma, entonces también nuevamente una jerarquía de cierto idioma por sobre otro, y esa publicación yo la voy a escribir en un paper, que es una manera de escritura en la cual uno tiene que narrar los conocimientos de una manera organizada en una introducción, resultados, discusión y metodología. No hay otra posibilidad de mostrar los resultados que no sea a través de un paper, que es un escrito sencillo, entre comillas, con una estructura muy determinada, que tiene que escribirse en inglés, y estos papers uno los publica en una revista, que son revistas internacionales. Entonces, siempre para mí ha sido muy complejo cómo esta información, ¿a quién llega esta información? Llega a otro investigador que también le interesa algo que es lo que yo estoy investigando, pero por ejemplo, si alguna otra persona de otra área quiere leer mi paper, tiene que pagar a esa revista a la que yo subí este paper, a la que yo publiqué este paper, con fondos estatales, es decir, con fondos de todo, tiene que esa persona además pagar para poder bajar ese paper y leerlo. Inclusive yo tengo que pagarle a la revista para que me publique mi paper. Entonces, ahí es lo que yo hablo de alguna manera como, no yo, sino que muchas otras personas, lo estoy rescatando aquí de lo que se denomina un capitalismo académico, porque estamos viendo que finalmente el conocimiento se transa en descargas, en que la revista te cobre por publicarlo y en que alguien llegue y lo pueda bajar. Entonces, una de las preguntas que siento yo que se hace en la transdisciplina es ¿a quién llega ese conocimiento y cómo llega ese conocimiento? Aquí tengo un esquema en el cual se ven las disciplinas que en general tienen una pregunta y llegan a una respuesta, que son de manera lineal. La multidisciplina, que en general se entiende, si ustedes se dan cuenta, hay distintos grupos, pero sigue existiendo jerarquía en las multidisciplinas. No es lo mismo en una multidisciplina un bailarín que un científico. Sabemos en la sociedad, también lo vemos por los fondos. ¿A quién le da más fondos? A pesar de que en Chile se da muy pocos fondos para ciencia, se entregan mucho más fondos que, por ejemplo, para danza, como estábamos en este vínculo. Entonces, también existe una cierta jerarquía dentro de los conocimientos. No es lo mismo estudiar medicina que estudiar antropología. La misma universidad entrega fondos distintos dependiendo de qué carrera las personas van a estudiar. La interdisciplina, también lo interesante, ahí ya hay un cambio, porque la interdisciplina habla de que los conocimientos de uno, por ejemplo, los conocimientos de un matemático, puedan ser utilizados para un modelo biológico, por ejemplo. Pero el punto con la interdisciplina es que sigue un conocimiento siendo entregado a otro. Y ese otro conocimiento tiene que utilizar lo que le entregó el otro. Y de alguna manera también hay ciertas jerarquías, pero se ha roto un poco más esta jerarquía. La transdisciplina lo que nos dice es que primero estas jerarquías se rompen. Segundo, la transdisciplina, una de las cosas muy importantes que tiene, es que tienen que existir actores por fuera del mundo académico para que la investigación pueda llevarse a cabo. No pueden ser solamente universitarios los que están haciendo una investigación. Si es transdisciplinario, tiene que estar alguien del mundo externo al mundo académico para poder entender también las conexiones con el mundo social. Además, también lo transdisciplinario se entiende como una metodología que puede ir cambiando y que puede ir reacomodando sus hipótesis.
No necesariamente tiene una hipótesis que tiene que cumplir, sino que también puede ir moviéndose. En general, por ejemplo, aquí tengo un esquema que yo hice el otro día sobre lo que yo entiendo como una transdisciplina, que primero tiene que haber una desjerarquización de las disciplinas, es decir, yo voy a llevar el conocimiento que tengo, por ejemplo, como biólogo, pero no necesariamente cuando estemos en el proceso de construir esta metodología, yo voy a solo hablar como biólogo, sino que la idea es también poner en jaque, entregar tus conocimientos, pero también poner en jaque estos conocimientos. La idea es que sea un proceso que también sea recursivo, es decir, que también uno pueda irse hacia atrás, porque en general, si ustedes ven en el método científico más clásico y más tradicional, siempre es lineal y va hacia adelante. Nunca uno se puede dar vuelta y retroceder y proponer quizá otra hipótesis, o proponer, generalmente eso ocurre, pero cuando se escriben los papers, por ejemplo, o cuando se muestran las investigaciones, nunca uno va a evidenciar que algo no resultó, por ejemplo. Uno nunca va a evidenciar que hay un problema en este proceso, sino que uno tiene que contar la historia como si hubiera ocurrido, al igual que el método científico, que vimos algo, que pensamos algo, lo experimentamos, dio este resultado, tenemos este paper. Pero en general no es así, pero tenemos que hacer como que contamos esta idea. En los procesos transdisciplinarios son procesos recursivos, procesos que pueden ir hacia adelante y hacia atrás, y también son sinérgicos. ¿Qué se denomina sinérgico? Sinérgico es una palabra que significa que la suma de las partes es más que esta suma. Por ejemplo, si tenemos algo cuando es sinérgico, es cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, 2 más 2, después nos va a dar 4, ¿no es cierto? Eso es aditivo, porque sumamos, 2 más 2 es 4. Pero algo sinérgico es cuando tenemos 2 más 2 y nos va a dar un número, pero pensemos que nos puede dar 8, nos va a dar más. ¿Por qué? Porque la suma de sus partes es más que la adición de esas partes. Entonces, por eso hablamos de un proceso sinérgico. De hecho, muchas veces se ven los procesos sinérgicos por ejemplo, cuando se hacen estudios de dosis respuesta, en que uno entrega un fármaco a un modelo, por ejemplo, a una célula o a un animal, porque también se trabaja con animales en la biología, y nos damos cuenta que el efecto que estamos teniendo es más que si sumáramos los efectos individuales de cada una de estas drogas. Y eso se denomina un efecto sinérgico. Y es muy importante que existan actores por fuera del espacio académico para poder también tener un fenómeno que no solamente sea un fenómeno cerrado a las disciplinas, sino que también pensar que tiene que haber personas que están por fuera de estas disciplinas. A su vez, como dice arriba en esta diapositiva, es un proceso plástico y que evidencia su construcción, evidencia la manera en la cual está siendo construido. Entonces, no es como un paper, en el cual todo es perfecto y todo ocurrió de una manera directa, aunque en verdad no es así. No, la idea sería, y también pensar a quién llegan estos resultados, cómo yo los bajo, de qué manera yo los devuelvo a las personas de los cuales uno lo trabajó. Yo, por ejemplo, todavía considero que los libros, a diferencia de los papers, es posible todavía que un libro llegue a más personas que un paper. Además, también hay una cierta forma de escritura del paper que es muy capitalista también, porque no se puede uno salir, no puede ocupar cierto lenguaje, hay una cosa muy constreñida de las estructuras, de la citación, y creo que todavía los libros son procesos que pueden llegar a muchos otros espacios. Y algo que me parece muy interesante, que habla Donna Haraway, una bióloga estadounidense, que también va a ser como una de nuestros referentes durante el curso. Ella habla en una parte que también tiene que ver con el disfrute, porque si ustedes se dan cuenta, también hay mucha frustración en la universidad, y mucha gente después se siente muy poco implicada. A mí me ha pasado en mi experiencia en el estudio de la ciencia biológica, que yo veo la gente muchas veces muy desapasionada con lo que está haciendo,
porque también uno sabe que la única posibilidad que tiene es escribir un paper, y que este paper se suma a tu currículum, y con este currículum tú tienes posibilidad de ganar más fondos, pero estos fondos van a ser para escribir más papers. Entonces, como que nunca se ve el efecto sobre la gente, sobre la población, cómo tu conocimiento puede vincularse con el conocimiento de otro. Inclusive muchas veces hay problemas interdisciplinarios, a veces en las facultades de ciencia los biólogos hablan con los biólogos, los químicos con los químicos, los físicos con los físicos, y ni siquiera es que los biólogos hablen con los físicos. O yo, por ejemplo, he trabajado por mucho tiempo en una facultad de medicina, y en los seminarios que nosotros hacemos para presentar nuestros resultados, ni siquiera van los médicos, van los científicos. Entonces ni siquiera tenemos la posibilidad de entender cómo algunos de nuestros resultados podrían tener implicancias en el conocimiento de otra persona. Pero tampoco la academia te pide eso. La academia te pide que tú publiques tu paper para que tú puedas avanzar en tu carrera, para ganar más dinero, y para que ese dinero a su vez escriba más papers. Entonces es un proceso como vicioso. Quiero leer un fragmento que ella dice en este libro, Seguir con el problema, de Donna Haraway, que dice: ejercitándose en un mundo de multidisciplinas, esta inspección transdisciplinaria, dice ella, en realidad disfruta con la diversidad de detalles, de ofrendas, de pasiones, de idiomas y de cosas. Un índice para evaluar, porque también siempre hay que evaluar estos trabajos, para evaluar un trabajo transdisciplinario es su capacidad para aprender y modelar la manera de afectarse o conmoverse, su capacidad para abrir elementos inesperados de las propias corporizaciones a mundos vivos y resensibilizadores. Entonces vemos cómo también estas prácticas transdisciplinarias tienen que ver mucho con la pasión también, con la manera, con el disfrute con otros idiomas, con otros conocimientos, con otros espacios. Pero como vemos, se requiere tiempo, y nosotros sabemos que, como vamos a ver después en algunas metáforas transdisciplinarias, que el tiempo es dinero en la actualidad. Entonces también en general yo he visto que muchos de estos procesos son procesos que se han realizado por fuera del espacio académico, porque el espacio académico muchas veces es casi imposible reproducir este tipo de investigaciones, pero que muchas veces se pueden llegar a conclusiones mucho más interesantes. Aquí una compañera en el chat pone, claro, una página que es muy interesante, que es SI Hubs, que es una página que ocupamos muchos científicos para poder bajar los papers. Y esta página hace como una especie de hackeo y te permite bajar los papers sin tener que pagarle a las revistas. Entonces, en el chat, las que quieran copien esa página porque es muy buena. Con esa página podemos hacerle un hackeo un poco a la industria de los papers, y podemos hacer que las personas puedan bajar los papers y leerlos. Pero el punto es que también hay que hacer un trabajo de cómo estamos tan articulados que también hay una manera de leer los papers. Hay una manera de escribirlo, una manera de leerlo, y eso es lo que da la especificidad, y eso es lo que muchas veces constriñe los conocimientos. Yo he leído últimamente también a algunas biólogas, hay una que se llama Lynn Margulis, y era muy interesante porque ella, además de publicar sus papers, escribía libros. Era muy importante en un tiempo anterior que los científicos, además de publicar sus papers, escribieran sus libros, y en sus libros dejaran la información, los libros de divulgación científica, que actualmente están resurgiendo, pero en general muchas veces personas que también dejaron la investigación. Entonces también es muy importante cómo se ha perdido esta presión, o esta necesidad, más que una presión, por mostrar tus conocimientos a otras personas. Y eso muchas veces se ha hecho a través de los libros. La próxima semana les quiero presentar un ejemplo de una investigación, uno o dos ejemplos de las investigaciones una investigación transdisciplinar que se han realizado. Pero quería seguir avanzando Entonces, de alguna manera, estas investigaciones transdisciplinares nos dicen que habría una conexión directa entre el cuerpo y la cultura. Y también en general nos damos cuenta que es necesaria esta interrelación entre los conocimientos, las jerarquías,
las formas de investigación. Y una de las cosas fundamentales que subyacen a todas las disciplinas y subyacen a nuestro conocimiento son las metáforas. Y aquí me gustaría hacer una pregunta a las personas que estamos acá. ¿Quién podría responderme qué es una, o cómo entienden una metáfora? ¿Cómo entienden una metáfora? No sé si alguien puede abrir su micrófono y comentarme cómo entienden una metáfora. Si yo les digo, ¿qué es una metáfora? Alguien, cualquiera, cualquier persona que quiera decirme. ¿Cómo entienden una metáfora? Lo que se les venga, porque todos sabemos lo que es una metáfora. O sea, supongo. Hola. Yo Hola. podría decir que entiendo una metáfora como una cita a Ya. una realidad, Claro, básicamente. básicamente. Ya. ¿Alguien más? Yo creo que es un recurso expresivo que ¿Ya? implica una comparación, pero es más elaborado que el símil, por ejemplo, y donde Exacto. da por sentada la relación esta entre dos determinados fenómenos o aspectos. No, Exacto. no usa algo tan, digamos, literal como ocurre en el símil donde, donde dice esto es como tal cosa o Exacto. tal cual cosa, pero ya lo traspola, es más elaborado que el símil, ¿no? Y Exacto. establece una comparación, pero más directa, entre dos determinadas cosas que se estén estableciendo, relacionando. Exacto. Pero también nos damos cuenta, muy bien esa respuesta, pero también nos damos cuenta que en general cuesta rápidamente definir una metáfora. Todos sabemos lo que es una metáfora, pero nos cuesta definir una metáfora. Y es porque finalmente también las metáforas, lo que pasa, al igual que lo que pasa con el género, es que a través de su repetición se vuelven parte de la realidad, pero pierden su característica metafórica porque no nos damos cuenta que estamos pensando a través de metáforas. Es como también el género, como el género se va repitiendo de tal manera en la cual nosotros repetimos ciertos roles y pocas veces nos ponemos en cuestión por qué estamos haciendo cierta estructura, por qué estamos siempre viviendo en pareja, por qué tenemos que pensar la monogamia como una de las características básicas de la vida en sociedad. Entonces las metáforas, pero un pensador, un neurobiólogo que se llama Daniel Dennett, dijo que las metáforas son un invento tan importante como la rueda, porque las metáforas nos ayudaron a entender la realidad, como decía la compañera, a través es una comparación en una cosa en términos de otra, pero no es una comparación lineal. Si se dan cuenta, es un fenómeno, las metáforas es un fenómeno cognitivo muy complejo, muy interesante y que es parte de nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos. Como respuesta de colegio o de PSU, a nosotros nos decían que las metáforas era una figura literaria, ¿no es cierto? Nos decían que era una figura literaria como la comparación, como la hipérbole, como la sinécdoque, como otras figuras literarias como la hipérbaton, todas estas figuras literarias que uno estudió y que también cuando uno estaba dando la PSU te preguntaban qué es una metáfora, entonces tenía que poner uno primero, figuras literarias. Sin embargo, no solamente son recursos literarios, sino que son recursos del lenguaje. Lo que yo quiero hacer con esto es vincular y empezar a vincular todo lo que hemos estado hablando de cómo la ciencia tiene este lenguaje de realidad y objetividad, pero que la base de su conocimiento es un conocimiento metafórico, a pesar que los científicos lo nieguen. Porque, o sea, a mí me pasa que a veces yo estaba en un seminario científico y yo hablo de metáfora y de verdad que todos me miran así con una cara de ¿qué está hablando? Se volvió loco. O loca, bueno, pero eso es un poco, siempre estamos un poco locas. Y la metáfora en general hay una explicación acá de un señor que tiene un libro que se llama La metáfora de la vida cotidiana, que yo lo puse en la bibliografía, que dice es el entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra, en general. Hay un investigador que tiene un texto que se llama Metáforas biomédicas, que dice
que lejos de ser artefactos del lenguaje de un orden puramente estilístico poético, como se planteaba en la teoría filosófica clásica, las metáforas serían recursos lingüísticos y cognitivos ampliamente utilizados en un extenso rango de tareas comunicativas y, aún más, pueden ser entendidos como estructuras conceptuales que guían nuestras percepciones y actuar en el mundo. ¿Me permitís agregar algo? Claro. Sencillamente lo que quería decir que me parece interesante es que la traducción de la palabra metáfora tiene que ver justamente con la idea de transporte. Y esta idea de transportar o pasar de una situación a la otra, pensándolo como una instancia dinámica y móvil, lo que permite justamente pensar es esa nueva situación que se genera a partir de este movimiento, ¿no? Y la metáfora en ese sentido tiene un poder y una capacidad de hacernos comprender y ver situaciones que realmente la ponen en un lugar más que interesante. Claro, un lugar interesante, pero también un lugar en algún punto invisible, porque la metáfora muchas veces después pasa como la realidad en sí, y uno tiende a pensar que pierde su carácter metafórico. Aquí hay un libro muy importante de George Lakoff y Mark Johnson, que se llama Metáfora de la vida cotidiana, que fue publicado el año 1980, y que yo les entregué en la bibliografía el primer capítulo de este libro. Y aquí es interesante porque él habla que las metáforas de la vida cotidiana serían metáforas que se subyacen en dos grandes ejes. Hay muchos otros, pero voy a explicar hoy día dos, que son las metáforas estructurales y las metáforas orientacionales. Y que son metáforas que todos los días ocupamos, pero que no nos estamos dando cuenta que es un carácter metafórico. Ese también es una de las, por eso yo lo comparo un poco con el género, en la idea de que el género también es una estructura que vamos repitiendo diariamente, pero que no siempre nos damos cuenta que estamos repitiendo, y que nos damos cuenta cuando en general somos personas que no estamos conformes con el género que nos ha asignado la sociedad. Y ahí nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo que soy disidente sexual, o las mujeres en general también, siempre han tenido que estar en un mundo que no es el patriarcado, el capitalismo, no es un mundo que ha sido hecho ni para las disidencias sexuales ni para las mujeres, es un mundo hecho para los hombres. Las metáforas estructurales son estas metáforas que no nos damos cuenta, pero que cuando estamos siempre hablando, existen ahí, están ahí. Yo quiero hablar con esto porque después, en lo que sigue del curso, que vamos a seguir hablando sobre experiencias transdisciplinares, algunas experiencias que se han dado, y también con algunas metáforas biológicas que han estado muy abiertas y muy evidentes en este tiempo pandémico, porque hay muchas metáforas biológicas que han estado siendo habladas, como que el virus es un catalizador, como que el virus, hay un investigador que se llama Achille Mbembe, que ha dicho que estamos viviendo una autofagia social, que también es una metáfora de la biología. Por eso quiero integrar para ir después especificando. En estas primeras clases todavía estoy hablando como lo macro, lo que es una investigación, lo que es la historia de la genética, lo que son las metáforas, para poder ir después dando ejemplos más concretos sobre estas situaciones. Por ejemplo, las metáforas estructurales son, que nosotros no nos damos cuenta, pero que las discusiones siempre las pensamos como una guerra. Porque, por ejemplo, aquí hay varias expresiones que dicen, tus afirmaciones son indefendibles, o atacó los puntos débiles. O, por ejemplo, cuando la gente dice, sus críticas dieron justo en el blanco. O sea, ahí hay una idea de que para conversar o para discutir siempre estamos batallando con el otro. Y yo creo que también eso es lo que ha hecho que muchas veces la crítica o el concepto de crítica sea mal recibido en muchas disciplinas. Porque se entiende a la crítica, al poner en crisis los conocimientos, como un ataque. De hecho, a mí me ha pasado que he tenido, sobre todo en este último tiempo, varios problemas en los espacios científicos porque mis críticas son consideradas ataques y no como posibilidades de replantear la manera en la cual estamos investigando. Por ejemplo, esta crítica que le hago yo al capitalismo académico de los papers, que es algo que yo también estoy metido, porque no es que uno esté por fuera del espacio del capitalismo, yo también escribo papers, y si no escribo los papers no me gano los fondos, si no me gano los fondos no puedo seguir investigando, si no sigo investigando no tengo trabajo. Pero sin embargo tenemos que hacer, yo encuentro el trabajo de también salir de esa burbuja
y entregar estos conocimientos a otras personas, a través de las charlas, a través de los libros, a través de las columnas de opinión, a través de las performances, a través de las acciones, a través de hablar con otros y otras. Creo que ahí inmediatamente ya se está rompiendo un poco este esquema de que solamente voy a ser un investigador anodino, que estoy en mi universidad y que no tengo ni siquiera nunca que exponerme a hablar con otros. Porque tenemos que pensar, como estaba hablando de metáforas, que también se produce un lenguaje, se produce una manera de hablar, se produce una manera de estructurar el pensamiento. El paper, si alguna de ustedes están en el ámbito de la investigación o de la formación académica, se van a dar cuenta que también el paper de alguna manera nos estructura el cerebro, porque tenemos que pensar de una manera, siempre tenemos que pensar con una introducción, unos materiales y métodos, unos resultados y una discusión. No se puede uno partir discutiendo alguna idea que después va a pasar a ser un resultado y que a su vez puede ser algo que pase, pero en verdad sabemos que esto ocurre así. O sea, nadie piensa como se piensa en el método científico, en verdad. Las investigaciones no son así, pero para después presentarlas, hay que presentarlas bajo un cierto orden de estructura. Y eso es lo que también tenemos que evidenciarlo, creo yo. También, fuera, por ejemplo, de que el tiempo es dinero. De hecho, por ejemplo, hay una parte que dice, uno dice, no gastes mi tiempo, o pierdo mucho tiempo cuando estoy enfermo, o gracias por tu tiempo. Inmediatamente ahí, la metáfora que, que subyace a esas expresiones que ocupamos diaria y cotidianamente, es que el tiempo es dinero. Entonces tenemos la implicación de que nuestro tiempo vale dentro de un capital. Y eso es una metáfora porque el tiempo es tiempo. De hecho, nos hemos dado cuenta que el tiempo, a mí me ha pasado, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, que el tiempo es tan relativo. Me acuerdo que hubo un periodo en que en verdad quedaba lo mismo que fuera martes o jueves o domingo, pero que ahora que ya se está un poco reactivando todo, ya no es lo mismo que sea martes a que sea viernes a que sea domingo. El tiempo ha ido cambiando. Los días, hay días que se vuelven más largos, días que se vuelven más cortos. Creo que este confinamiento nos ha hecho pensar y replantear nuestras nociones de tiempo también. Y que no siempre el tiempo es dinero, pero que existe esta estructura. O, por ejemplo, las metáforas orientacionales, que decimos siempre que lo feliz está arriba. Porque, por ejemplo, decimos, esto me levantó el ánimo, es decir, arriba. Siempre lo que está hacia arriba es lo bueno. Está saltando de gozo, ella siempre me ayuda a levantarme, es decir, lo que está arriba. En cambio, lo que está abajo es otra metáfora orientacional que nos dice que siempre es malo. Cayó dormido, se hundió en un profundo sueño, cayó en hipnosis. Cuando la gente dice, me siento bajoneado, uno habla que está hacia abajo. ¿Por qué tendríamos que pensar que lo que está hacia abajo es siempre negativo? Pero es parte de nuestra concepción. Y como digo, estas metáforas se van haciendo parte de nuestra realidad. Uno no está cuestionando todo el día una metáfora cuando habla, pero sí creo que tenemos que replantear, sobre todo para mí es muy importante, replantear las metáforas de la discusión como la guerra. Creo que tenemos que romper con esta idea de que discutir, exponer críticas, es siempre estar en guerra con el otro. Creo que eso es muy malo, no nos permite avanzar en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, otra metáfora que está es la metáfora de la guerra. Tenemos que pensar que gran parte del conocimiento de la inmunidad, que lo vamos a hablar en algunas sesiones, vamos a dedicar una sesión solo a hablar sobre la inmunidad, es un conocimiento que surgió su lenguaje después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el cual se hablaba mucho del ataque, de la guerra. Y si después nosotros vamos a mirar muchas metáforas de la biología, hay unos textos muy importantes en este aspecto que los escribió una teórica cultural y ensayista y escritora brillante que se llamó Susan Sontag, que tiene un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, o El SIDA y sus metáforas, donde explica que no es que las enfermedades sean solo metáforas, porque las enfermedades tienen un correlato en nuestros cuerpos, pero sí se subyace una metáfora cuando las pensamos y cuando las estudiamos y cuando las tenemos también. Siempre se habla que se está batallando. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un cáncer, se habla que está teniendo una batalla, está teniendo un... Y muchos pensadores han hablado que, por ejemplo, en vez de hablar de una estética de la inmunidad como un ataque, podríamos pensarlo como un diálogo,
como un diálogo con el afuera. Otro biólogo chileno, pero que casi no vivió en Chile, que se llama Francisco Varela, él tiene varios textos en los cuales, a partir de su teoría de la autopoiesis, piensa la inmunidad como un diálogo con el exterior, porque el exterior tiene que ser parte de tu mundo. No, uno puede pensar que lo que está fuera de ti, que lo que es non-self, lo que está el self, lo que es uno es el self, y lo que está fuera de uno es el non-self. Uno tiene que pensar siempre el non-self, lo que está fuera de uno, como un ataque. Pero si uno considera que eso que está fuera de uno, la otredad, que también es una discusión que se hace luego en los feminismos, el otro te construye. O sea, todo lo que está fuera de ti también te construye a ti. No somos un sistema cerrado, sino que somos un sistema que estamos en intercambio cotidiano con el exterior. Entonces es muy importante ahí repensar estas ideas. Y por ejemplo aquí yo pongo como de manera muy esquemática, aquí por ejemplo vemos un macrófago, que es una célula del sistema inmune, que son las células que se encargan de fagocitar a los gérmenes para poder eliminarlos. Y vemos por ejemplo como la policía, entonces también vemos cómo hay metáforas policiales inclusive en nuestro cuerpo. Y que de alguna manera los policías se han integrado tanto en nuestro cuerpo que tenemos guerras constantes dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la inmunidad, de hecho, este último tiempo se ha repensado y se ha vuelto a reflexionar sobre cómo entendemos esto como una guerra. Quería leerles aquí un pequeño texto que Jorge, escribí. solo para ¿Sí? avisarte que son las 20:12. Sí, estamos terminando. Estamos terminando. Y vamos a seguir en dos... acá. Ya. Nuestra comprensión del mundo se basa en las metáforas, que no solo son recursos lingüísticos, sino que son modeladores de la realidad, del pensamiento y de la acción. Gran parte de la biología son ciertas metáforas que algunos decretaron como lo correcto. No necesariamente es así. Por ejemplo, la inmunidad siempre se entiende como la guerra declarada entre un agresor externo, por ejemplo el virus, y las células militares que tienen que atacar. Algunos biólogos han dicho que deberíamos mirar la inmunidad como un diálogo o una danza, y no como una guerra. Estamos en un tiempo donde los militares están fuera de nuestro cuerpo, y también, con sus metáforas del ataque, dentro de nuestra piel. Vivimos con los militares fuera del cuerpo y también dentro de nuestra piel, de los tejidos, de las células, de las proteínas, del ADN, acunados en los enlaces químicos, haciendo campamento dentro de nuestras mitocondrias, haciendo vigilancia de la respiración celular. Los militares, sus discursos y sus metáforas, su horror nos está colonizando. ¿Cuánto más podremos aguantar? Y quiero terminar con una idea del cáncer, que nosotros sabemos, con esta idea termino, que en general hay un proceso en el cáncer que se denomina la metástasis. La metástasis es un proceso en el cual tenemos, por ejemplo, un tumor primario, pensemos que hay un tumor, por ejemplo, en el pulmón, y muchas veces las personas, después de hacer una cirugía o un tratamiento de quimioterapia, este tumor luego se puede reencontrar en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tenía un cáncer al pulmón después puede tener un cáncer a la vejiga. Y eso porque las células que estaban en este tumor primario hicieron un proceso, se desprendieron de sus compañeras en este tumor, hicieron un proceso de intravasación, es decir, entraron al torrente sanguíneo, porque pensemos que nosotros dentro somos una suma de cables que están dentro de nosotros, y estos cables son las arterias y las venas. Algunas de estas células se desprenden, uno estudia molecularmente cada uno de estos procesos, se desprenden, entran en los vasos sanguíneos, intravasación, luego salen y llegan a un tejido que sea de características similares. Por ejemplo, muchas veces las mujeres que tienen cáncer de mama después pueden tener un cáncer de útero, por ejemplo, porque son tejidos que son similares, y crecen en otro sector del cuerpo para generar un tumor. Este es un proceso que no se entendía muy bien, pero hay un investigador, Joan Massallé, que fue uno de los líderes que determinó cómo ocurría este proceso.
y con esto quiero terminar. Por ejemplo, él presentó, cuando presentó estos resultados, aquí yo pongo un fragmento de su discurso que quiero leerles, y con esto termino. Dice, pues esto es parte de una noticia que se publicó en un diario que se llama El Observador. Dice, Massagué presentó este miércoles en Nueva York las bases de su trabajo de investigación sobre el cáncer, al que presenta como una entidad de células que no respetan el funcionamiento del resto y se convierten en terroristas del organismo. El científico, galardonado este año con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, explicó esta enfermedad como una sociedad de individuos, en las que las células que son parte esencial de la vida deben renunciar a cierto grado de libertad para que funcione el sistema. El cáncer es el fracaso de esa comunicación, indicó el científico, para agregar que surge cuando las células empiezan a actuar como delincuentes y proliferar cuando no deben. Entonces ahí vemos cómo esta implicación de las metáforas de lo social, de entender la desorganización, e inclusive lo que me parece a mí más peligroso y complejo, es cuando dicen que para que exista una organización del cuerpo, uno siempre tiene que renunciar a un grado de libertad. Y al renunciar a ese grado de libertad, entonces estaríamos en comunión con los otros, pero también perdiendo esa libertad. Entonces es interesante cómo estas metáforas de lo biológico han servido para pensar el cuerpo, pero por otro lado, los científicos muchas veces dicen que la realidad del cuerpo es una realidad dada de por sí, que vamos a mirar a la célula y a partir de eso vamos a hacer explicaciones sobre lo social, cuando muchas veces se mira a la célula bajo una óptica desde lo social, que no es al revés. No es que las células nos hablen y nosotros podemos hablar y compararlas con el medio ambiente, sino que al parecer nosotros vamos a mirar ya con una idea preestablecida sobre lo que queremos expresar. Y con esto me callo para esta, o sea, no me callo, sino que espero sus preguntas para esta primera sesión, o sea, esta segunda sesión. Así es, agradecerte, Jorge, e invitar a quienes están por esta conexión de Zoom, si es que hay alguna pregunta, comentario, reflexión. No sé si alguien tiene algún comentario. En esta clase entonces vimos en general, ya pronto nos vamos, como son 10 sesiones, ya pronto nos vamos a acercar al virus y a las disidencias sexuales, pero me interesa dar estos como macroestructuras de que primero vimos como una pequeña historia de la genética, luego vimos epigenética, luego vimos qué sería una investigación transdisciplinar en comparación con una investigación disciplinar o interdisciplinar, luego qué son las metáforas, para entrar ahora en las metáforas biológicas. No, solo hacer un comentario y tal vez una pregunta, Jorge. Cuando vos hablas de las metáforas estructurales, pensaba en esta idea, o la pensaba como un dispositivo invisible, y pensaba como metáfora justamente, como ese saber que no se sabe en lo que se sabe. Entenderlo como un saber no sabido en lo que se sabe, ¿no? Que queda oculto, evidentemente. Claro, y que eso... Con el cual habría que trabajar, de construir. Exacto, o sea, habría que trabajar por evidenciar eso que se ha vuelto tan cotidiano que pareciera que no existiera. Entonces habría que poner habría que volver a visibilizar lo que ya no se nos ha hecho cotidiano, y que dejamos de pensar que hay un discurso ahí. Porque de verdad que yo les digo que en general en los contextos académicos, al menos contextos científicos, que es los que me muevo bastante, porque es donde me he desarrollado, la palabra metáfora es una palabra muy extraña, como que pareciera que uno está hablando otro idioma cuando habla de metáfora. Pero la metáfora es lo que ha hecho también un cambio cognitivo, porque podemos, imagínense, estar, no sé, 20 minutos, media hora, hay gente que puede estar dedicada toda su vida a entender qué es una metáfora. Pero es tan complejo, pero a su vez tan simple, porque todos sabemos lo que es una metáfora. Pero a mí me pasa que, como tenemos acá un grupo de personas muy, muy preparadas, muy inteligentes, ustedes pudieron darme explicaciones, pero a veces cuando yo he repetido este segmento de la clase en otros contextos, la gente le cuesta mucho explicarme qué es una metáfora, cómo podrían explicarla, pero todos sabemos en general qué es una metáfora. Pero ¿cómo la explicamos? Y lo que me interesa
es como estas metáforas han construido la manera en la cual miramos el cuerpo, y en la cual miramos las células, y en la cual miramos nuestras relaciones, y en las cuales también, por ejemplo, hemos pensado a la enfermedad siempre como algo trágico, como algo, como el fin de una vida, como el fin de algo, y que finalmente son las que sostienen, y que me interesa ir demostrando a partir del curso, que es lo que sostiene también la diferencia masculino y femenino, finalmente. Yo no podía dejar de pensar o de recordar, ¿no?, cómo el nefasto presidente que tenemos utiliza este tipo de metáforas como en relación al estallido, a la pandemia, pero vinculadas, claro, como al movimiento social como un cáncer, ¿no? Como algo que hay que atacar. Eso también me venía, digamos, al recuerdo mientras tú hablabas. O la metáfora del enemigo interno, El enemigo, claro. que está adentro y que hay que sacarlo, porque si uno lo saca, supuestamente se acaba. Mm. De hecho, esa fue la tesis con la que se comenzó a exterminar, por ejemplo, a todos los miristas o a los grupos revolucionarios. Comenzaron a pensar que habría que entonces ir a buscar esa célula, que es la que desorganiza todo, y al momento de sacarla, se va a acabar. Pero nos damos cuenta que no, porque también la metáfora de la infección nos habla que la infección se transmite, se propaga. Se Entonces propaga, claro. tampoco es tan fácil llegar y sacar un enemigo, además el enemigo siempre está dentro. Mm. Entonces, sí, de hecho el otro día veía que hay artículos que están saliendo ya sobre todos los discursos de Piñera en este último periodo, desde el estallido pasando por la pandemia, y cuáles son las metáforas que lo usa para hablar, que no son las mismas que pueden usar otros líderes de otros países que tienen otros regímenes políticos. Entonces también... a mí siempre me ha parecido tan fascinante esto de evidenciar, como decía aquí el amigo Dante Poleto, evidenciar lo que es tan obvio para nuestro cotidiano. Y que muchas veces es la tarea de la filosofía también. No sé si hay algún otro comentario, pregunta o reflexión. Yo solo agradecer, creo que igual en el ámbito de las ciencias sociales, del arte, muchas veces utilizamos conceptos provenientes de la biología, de las ciencias como más duras, para referirnos a los fenómenos. Entonces, bueno, súper atingente este seminario. Así es que eso, agradecerle tanto a la organizadora como a Jorge por sus contenidos. Gracias. Bueno, no sé, Jorge, si quieres terminar con alguna síntesis quizás y la invitación de lo que se viene en la tercera sesión, que va a ser exactamente en 2 semanas, el 22 de septiembre. Eso, no sé. Sí, mire, la próxima semana, o sea, en 2 semanas más, perdón, lo que quiero es entrar ahora en una de las metáforas que me interesa mucho, que tiene que ver con la metáfora de la diferencia sexual. Y para cerrar, me gustaría solamente mostrar un libro que no sé si todos lo conocen o si alguna vez lo leyeron se les movió en contexto. Por ejemplo, yo, bueno, lo he comentado en otros contextos. Yo provengo de una familia de obreros que no tuvieron una biblioteca ni entraron a la universidad, pero este libro igual estaba en mi casa. Yo me acuerdo que este libro estuvo, entonces también, y este libro es el que me va a permitir entrar en esta metáfora de diferencia sexual, porque puso en cuestión la idea de que ni siquiera estamos en el mismo planeta, hombres y mujeres, sino que venimos de planetas distintos. Y este libro fue un bestseller que se movió, pero a nivel internacional, mucho, 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 y que caló muy hondo. Porque también muchas parejas lo utilizaban para los problemas de relación entre hombres y mujeres. Fue un libro de autoayuda, en un periodo en que no existía el divorcio, por ejemplo, en Chile, donde había mucho problema con
con separarse, por ejemplo. Entonces era como ya, entendamos entonces hombres y mujeres que somos de planetas distintos. Entonces, obviamente que a partir de esta metáfora que se instaló a nivel internacional, todos los desvíos del género, la transexualidad, la homosexualidad, obvio que va a ser entendida como una aberración absoluta. Pero lo que me interesa es descifrar de dónde proviene esta metáfora de los mundos distintos en la próxima sesión. Sí, me parece súper interesante porque además nos ubica en la lógica de que hablamos distintos lenguajes, ¿no? Porque seríamos de especies distintas, por lo tanto no nos podríamos entender ni comprender. Eso me parece Claro, alucinante ya como metáfora. este comentario tan machista que es como a las mujeres, solo hay que quererlas Claro, y no no entenderlas. tratar de entenderlas. Claro, el machismo, pero así Brutal, brutal, sí. sí. Bueno, yo quiero aprovechar de invitarles a quienes están en directo por Zoom y a quienes nos están viendo por Facebook Live a la segunda sesión de transversiones, que es también una actividad organizada por la Comisión de Extensión y el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios, que se va a desarrollar el día de mañana, miércoles 9 a las 19 horas. También hay un link en la página ya del programa del doctorado y también va a ser transmitido por Facebook Live. Y lo interesante es que vamos a estar hablando, y está en relación con lo que Jorge hoy día nos compartía, porque vamos a estar hablando de cuerpos en contagio, pero desde lógicas performáticas y artísticas, y nuestras primeras invitadas a este ciclo de sesiones son Lilith Herrera y Organa Feminazi, dos activistas disidentes sexuales que nos van a mostrar su trabajo, pero que también vamos a, como ellas denominan, vamos a cahuinear un rato sobre lo que está ocurriendo. ¿A Así qué que hora es? es a las 19 horas del día de mañana, quedan todos, todas, todes cordialmente invitados. Así es que después de pasar el comercial, agradecer a Jorge una vez más por acompañarnos y por volarnos la cabeza con todo este información y material. Y para quienes me preguntaron, va a quedar, por supuesto, grabada la sesión en la página del doctorado para que la puedan también revisar en el futuro. Gracias, Jorge. Gracias a Vemos todos, entonces todas. en 2 semanas. Y nos vemos el 22. Sí, muchas gracias a todas, todos. Que Gracias, tengan una muy buena Alejandra. semana y les espero mañana a las 19 horas también. Genial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mañana. Chao. Chao. Y